El día en que Jezabel murió fue un acontecimiento singular en Jezreel, una antigua ciudad que era la capital del reino del norte de Israel. Ese día, Jezabel, una de las figuras más infames de la historia, enfrentaría su ejecución. Conocida como la mayor delincuente de la casa de Acab, Jezabel fue la responsable de introducir la adoración a Baal en Israel. Baal era el dios venerado en Canaán y Fenicia en la antigüedad, y su adoración se infiltró en la vida del pueblo de Israel durante el período de los jueces, alcanzando su auge en el reinado de Acab. El culto a Baal también afectó al reino de Judá. Baal era adorado de diferentes maneras en varias regiones, y era visto como un dios con atributos variados, lo que lo hacía universal. Cada localidad destacaba aspectos específicos de Baal y creaba sectas dedicadas a él. Estos Baales locales eran considerados responsables de la agricultura, las criaturas y la fertilidad humana. En el Antiguo Testamento, el nombre de Baal está frecuentemente asociado con el dios Hadad de la tradición amorrea, cuyas características y funciones eran casi idénticas a las de Baal. Además de promover la idolatría, Jezabel persiguió y mató a los profetas del Señor, incitando tanto a su esposo como a sus hijos a actuar perversamente. Jezabel fue una maldición para Israel, y todos los que deseaban el bien para el reino la veían como un presagio de destrucción. Su reinado de terror duró 3 generaciones, pero finalmente su fin estaba cercano. En el libro de Apocalipsis, Jezabel es mencionada como una falsa profetisa en la iglesia de Tiatira, una mujer que engañaba y corrompía a los siervos de Dios. En Apocalipsis 2:20 leemos: «Tengo en tu contra que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, y enseña y engaña a mis siervos para que cometan inmoralidad sexual y coman alimentos sacrificados a los ídolos». Jezabel fue implacable en desviar al pueblo de Dios, llevándolos a la idolatría, y su destino fue tan terrible como se había profetizado. La muerte de Jezabel simboliza la destrucción de los idólatras y perseguidores, tal como la caída de Babilonia, descrita en Apocalipsis 17, 5, 6, donde se dice que la mujer estaba embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los testigos de Jesús. El general Jehú, un instrumento del juicio de Dios sobre la casa de Jezabel, estaba destinado a ejecutarla, cumpliendo la sentencia por sus crímenes. Todo esto se originó a partir de un evento crucial: el asesinato de Nabot. Jezabel conspiró para matar a Nabot y robar su viña, y el profeta Elías profetizó una maldición sobre ella y su familia por ese crimen. Nabot, un residente de Jezreel, poseía una viña cercana al palacio del rey Acab. El rey deseaba la tierra de Nabot para convertirla en un huerto, y le ofreció una compensación o una viña mejor a cambio. Pero Nabot se negó, alegando que la viña era una herencia de sus antepasados y no podía venderse. Acab, frustrado por no obtener lo que quería, volvió a su casa amargado, negándose a comer. Jezabel, al descubrir la razón de la tristeza de su esposo, tomó el control de la situación. Le prometió que aseguraría la viña para Acab, diciendo: «Levántate, come y anímate, yo te daré la viña de Nabot». Primero Reyes 21:7. Jezabel entonces falsificó cartas en nombre de Acab, ordenando a los líderes de la ciudad que acusaran falsamente a Nabot de blasfemia contra Dios y el rey, condenándolo a muerte. Con esta trama cruel, Jezabel orquestó la muerte de Nabot, sellando su propio destino y el de su familia. Nabot fue acusado injustamente y condenado a muerte por lapidación fuera de la ciudad. Estas acusaciones fueron completamente fabricadas como parte de un cruel plan arquitectado por Jezabel, que tuvo éxito gracias a las precauciones que ella tomó.
Sabiendo que una sentencia de muerte no podía ejecutarse con solo un testigo, Jezabel se aseguró de que hubiera 2 testigos falsos, siguiendo la ley solo cuando la beneficiaba, manipulándola para mentir, robar y matar. Una parte especialmente despreciable del plan de Jezabel fue declarar un día de ayuno, utilizando una ceremonia religiosa para ocultar su intención asesina. Cuando recibió la noticia de que Nabot había muerto, Jezabel informó a Acab que ahora podía tomar posesión de la viña, lo cual él hizo con gran satisfacción. Debido al impactante asesinato de Nabot, Dios condenó tanto a Acab como a Jezabel. El profeta Elías fue enviado para confrontar a Acab mientras él inspeccionaba la viña que había robado. Entonces Elías pronunció las palabras de Dios: «Has asesinado a un hombre y te has apoderado de su propiedad. En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, también lamerán tu sangre». Elías también profetizó una catástrofe sobre la casa de Acab, anunciando que todos los varones de su familia serían eliminados, sin recibir un entierro digno. Acab murió en una batalla contra los sirios, y Eliseo, sucesor de Elías, continuó con esta misión, nombrando a Jehú como nuevo rey de Israel. Jehú mató a Joram, hijo de Jezabel, con una flecha que atravesó su corazón mientras estaba en su carro. Jezabel, al saber que su hijo había sido asesinado y que Jehú se acercaba, no huyó ni se escondió. En lugar de eso, se colocó en una ventana para confrontarlo. Incluso ante la destrucción inminente, Jezabel mantuvo su arrogancia, negándose a retroceder o mostrar humildad. En vez de lamentar la muerte de su hijo, se maquilló y se adornó, intentando mantener una apariencia de grandeza y majestad, con la esperanza de intimidar a Jehú. Sin embargo, falló en reconocer el juicio divino que estaba por caer sobre ella. Esta actitud desafiante de Jezabel refleja cómo los corazones endurecidos contra Dios a menudo enfrentan sus consecuencias sin temor, incluso cuando el castigo es inevitable. En lugar de mostrar arrepentimiento, se burló de la situación e intentó confrontar a Jehú, recordándole a Zimri, un antiguo rey que había traicionado a su maestro. Ella creía que Jehú también caería en desgracia. Sin embargo, Jehú siguió el plan de Dios y la enfrentó directamente sin miedo. Al igual que Jezabel, muchos que confían únicamente en las apariencias externas y se niegan a humillarse ante Dios, enfrentan su propia destrucción. En Filipenses 1:28 se nos alienta a no temer a los oponentes, pues esa confianza es una señal clara de que, aunque podamos enfrentar dificultades, nuestra salvación viene de Dios, y la destrucción de nuestros adversarios es inminente. Jezabel intentó desalentar a Jehú de continuar, citando un precedente. Zimri tuvo paz. ¿Quién era ese Zimri del que hablaba Jezabel? Zimri fue un hombre que llegó al trono mediante sangre y traición, pero en solo 7 días se vio obligado a incendiar el palacio sobre su propia cabeza. Al decir esto, Jezabel estaba esencialmente preguntando a Jehú si él esperaba tener un destino mejor. Sin embargo, esta comparación era errónea. Si los casos fueran similares, la advertencia habría sido válida, ya que los juicios de Dios sobre los que nos precedieron en caminos pecaminosos deben servirnos de advertencia. No obstante, comparar a Jehú con Zimri era un error. Zimri actuó por interés propio y crueldad, mientras que Jehú fue ungido por un profeta y estaba actuando bajo órdenes divinas. Cuando comparamos personas y situaciones, debemos saber distinguir entre lo justo y lo vil. Jehú, sin inmutarse ante las amenazas de Jezabel, pidió ayuda a los que estaban a su alrededor, levantando la vista hacia la ventana y preguntando: ¿quién está conmigo? 2 Reyes 9:32. 2 o 3 oficiales lo miraron, mostrando su apoyo.
Jehú, quien había sido designado para ejecutar el juicio de Dios sobre los impíos, buscaba aliados en esa tarea, así como Moisés proclamó: «¿Quién está del lado del Señor?». Y el salmista preguntó: «¿Quién se levantará contra los malhechores?». Salmo 94, 16. Jehú también hacía su llamado. Necesitaba saber quién estaba a su lado en la reforma que Dios había ordenado. Al recibir el apoyo de los oficiales, les ordenó que arrojaran a Jezabel por la ventana. Este acto era una forma de apedreamiento, lanzando a los criminales desde un lugar elevado. Jezabel fue arrojada, su sangre manchó las paredes y los caballos. Jehú entonces la pisoteó, como lo profetizó. Los sirvientes que cumplieron la orden de Jehú probablemente odiaban a Jezabel en secreto debido a su crueldad, o tal vez vieron la oportunidad de vengarse de ella. También es posible que actuaran buscando el favor de Jehú, esperando asegurarse su futuro en el nuevo régimen. Independientemente de sus motivaciones, Jezabel encontró su fin de manera vergonzosa, siendo aplastada por los caballos mientras aún estaba viva. Esta fue una de las muertes más humillantes que podría haber sufrido, destruyendo su orgullo y crueldad, y demostrando que la justicia de Dios prevalece. Después del suceso, Jehú reflexionó que, a pesar de todo, Jezabel aún era hija de un rey y esposa y madre de monarcas, por lo que decidió que debía ser enterrada. Sin embargo, cuando los sirvientes buscaron su cuerpo, solo encontraron su cráneo, pies y manos, porque los perros habían devorado el resto, tal como había sido profetizado. Los perros no mostraron respeto por su nobleza, ya que ante Dios, incluso la hija de un rey está sujeta al mismo destino que cualquier otra persona. Este episodio nos recuerda que, por más que cuidemos y embellezcamos nuestros cuerpos, un día serán alimento para los gusanos. Cuando Jehú fue informado de lo sucedido, recordó las palabras aterradoras pronunciadas anteriormente en 1 Reyes 21-23. Los perros devorarán a Jezabel en el campo de Jezreel. El Señor también declaró acerca de Jezabel: los perros devorarán el cuerpo de Jezabel en el territorio de Jezreel. No quedará nada de ella excepto las marcas de su infamia. Jezabel estaba acostumbrada a aparecer en público de manera impresionante, siempre deslumbrante, atrayendo miradas con su presencia y belleza. Era común escuchar: «Esa es Jezabel, tan majestuosa e impecable». Sin embargo, esto estaba a punto de cambiar para siempre. Como vemos con frecuencia, los malvados son sepultados y por un tiempo son honrados, como menciona Eclesiastés 8:10. Vi a los malvados ser sepultados, aquellos que solían entrar y salir del lugar santo, pero no escaparon de su destino. Y a pesar de su maldad, fueron elogiados y pronto olvidados en la ciudad donde hicieron tales cosas. Esto también es vanidad. Sin embargo, en algunos casos, como el de Jezabel, ni siquiera se les concede un entierro digno. Eclesiastés 6:3 habla de un hombre que, aunque tenga muchos hijos y viva muchos años, si su alma no se satisface y no recibe un entierro adecuado, su vida es en vano. Jezabel no dejó rastros visibles de su existencia, excepto en los registros sagrados. Nadie se atrevía a señalar un lugar y decir: «Aquí está la tumba de Jezabel». El nombre de los malvados se pudrirá y será olvidado, incluso antes de ser enterrados. La historia de Jezabel, desde la introducción de la idolatría hasta su trágico final, sirve como un poderoso recordatorio de las consecuencias de la rebelión contra Dios. Ella simboliza el peligro de apartarse de los caminos divinos y las duras consecuencias para aquellos que inducen a otros al pecado. Su relato va más allá de un simple hecho histórico. Es una alegoría del juicio divino sobre la idolatría, la injusticia y la inmoralidad.
El juicio contra Jezabel, profetizado por Elías, se cumple de manera dramática, recordándonos la soberanía de Dios y el destino de aquellos que lo desafían. Además, la historia de Jezabel es una advertencia sobre el abuso de poder. Ella utilizó su posición para perseguir a los profetas de Dios y promover la adoración a falsos dioses, culminando en el asesinato de Nabot y la usurpación de su viña. Su capacidad para manipular y controlar, con el objetivo de alcanzar sus deseos egoístas, revela cuán destructivo puede ser el poder cuando se usa de manera injusta. Por otro lado, esta historia nos motiva a ser firmes en nuestra fe, incluso frente a grandes adversidades. Muchos profetas de Dios enfrentaron persecución durante el reinado de Acab y Jezabel, pero permanecieron fieles. Esa resiliencia y fe inquebrantable son cualidades que todo creyente debe buscar imitar, confiando en que Dios es justo y recompensará la rectitud. Oración. Señor Todopoderoso, que tu justicia y misericordia sean siempre recordadas al reflexionar sobre las historias de fe, fallas, justicia y juicio. Ayúdanos a aprender del ejemplo de Jezabel para que podamos evitar los caminos de la idolatría, la injusticia y la inmoralidad. Fortalece nuestra fe y nuestra resiliencia ante las adversidades, recordándonos siempre de tu soberanía y amor. Que podamos usar el poder y la influencia que nos das para promover la justicia, el amor y la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Si este contenido fue valioso para ti, te invito a que te suscribas y te sientas libre de ver otros de nuestros videos. Juntos podemos iluminar más mentes y difundir la palabra de Dios. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.